El proyecto tuvo como propósito central reconocer la identidad ticuna, analizar los retos de vivir en un resguardo indígena y representar críticamente el territorio de Macedonia mediante la cartografía social. Nos planteamos objetivos específicos como identificar elementos culturales y espirituales propios de la comunidad, analizar las condiciones de acceso y aislamiento que marcan su cotidianidad, y resaltar el papel de la Escuela Francisco de Orellana como punto de encuentro entre la tradición y la educación formal. En cuanto a los contenidos, trabajamos 3 ejes. Cartografía social, como herramienta crítica para leer el territorio desde las voces de la comunidad. Saber ancestral ticuna, sus costumbres, cosmovisión y organización comunitaria. La escuela como puente, un espacio donde se articulan el conocimiento académico y los saberes tradicionales. Es importante señalar que, para el desarrollo del proyecto, recurrimos a recursos académicos como textos de cartografía social y pedagogía crítica, pero también a recursos propios de la comunidad, semillas, hojas y dibujos tradicionales, que se incorporaron a la construcción de los mapas, integrando así lo natural y lo simbólico. El proyecto tuvo como propósito central reconocer la identidad ticuna, analizar los retos de vivir en un resguardo indígena y representar críticamente el territorio de Macedonia mediante la cartografía social. Nos planteamos objetivos específicos como identificar elementos culturales y espirituales propios de la comunidad, analizar las condiciones de acceso y aislamiento que marcan su cotidianidad, y resaltar el papel de la Escuela Francisco Avellano como punto de encuentro entre la tradición y la educación formal. En cuanto a los contenidos, trabajamos 3 ejes. Cartografía social, como herramienta crítica para leer el territorio desde las voces de la comunidad. Saber ancestral ticuna, sus costumbres, cosmovisión y organización comunitaria. La escuela como puente, un espacio donde se articulan el conocimiento académico y los saberes tradicionales. Es importante señalar que, para el desarrollo del proyecto, recurrimos a recursos académicos como textos de cartografía social y pedagogía crítica, pero también a recursos propios de la comunidad, semillas, hojas y dibujos tradicionales, que se incorporaron a la construcción de los mapas, integrando así lo natural y lo simbólico. El proceso metodológico fue diseñado de manera participativa y se desarrolló en 5 fases principales. Primera fase: conversatorio comunitario. Iniciamos con un encuentro en La Maloca junto a líderes y sabedores ticuna, quienes compartieron relatos, cantos y reflexiones sobre la historia de la comunidad, el valor del río, la organización social y los retos actuales. Este espacio fue clave porque permitió situar a los estudiantes en el contexto real de su territorio, reconociendo que el conocimiento no solo está en los libros, sino en la voz de los mayores. Segunda fase: recorridos territoriales. Posteriormente realizamos caminatas guiadas por la comunidad, identificando espacios de gran significado: la escuela, los sitios de pesca, los cultivos tradicionales y los lugares sagrados. Los estudiantes registraron estos lugares en cuadernos de campo, fotografías y grabaciones. Estos recorridos también sirvieron para reconocer problemáticas como las dificultades de acceso al agua potable y los retos de la movilidad por el río. Tercera fase: taller de cartografía social. Con la información recogida, realizamos un taller donde los estudiantes construyeron mapas colectivos. Se representaron tanto los espacios físicos como los elementos simbólicos: el río como eje de la vida, la Maloca como centro de la comunidad, y la selva como fuente de alimento y espiritualidad. Los mapas incluyeron iconos creados con materiales naturales, lo que reforzó la conexión entre el conocimiento ancestral y el proceso pedagógico. Cuarta fase: reflexión crítica. Cada grupo presentó su mapa, explicando los símbolos y las historias representadas. Se discutió sobre cómo los mapas reflejaban las fortalezas de la comunidad, pero también sus problemáticas: el aislamiento geográfico, las limitaciones en servicios y los retos de mantener viva la cultura ticuna frente a la globalización. Quinta fase: producción audiovisual. Finalmente, organizamos la información y experiencias recogidas en la producción de este vídeo. Este producto no solo recoge los resultados, sino también la voz de los estudiantes como protagonistas de un proceso educativo y comunitario. La evaluación se realizó de manera integral, reconociendo que cada fase del proceso ofrecía aprendizajes valiosos. En la evaluación formativa, se valoró la participación activa de los estudiantes en los conversatorios, recorridos y talleres, así como su capacidad para trabajar en equipo.
En la evaluación sumativa, se revisaron los productos finales, los mapas colectivos y este vídeo. Se tuvieron en cuenta criterios como la creatividad, la pertinencia de los símbolos utilizados, la claridad para representar el territorio y la integración de saberes ancestrales. Un aspecto fundamental fue la evaluación propositiva, que invitó a los estudiantes a plantear acciones para fortalecer la comunidad, desde proyectos para conservar el río hasta actividades para rescatar lenguas y tradiciones propias. Finalmente, se realizaron autoevaluaciones y coevaluaciones, donde los estudiantes reflexionaron sobre lo aprendido. Muchos expresaron que, más allá de un ejercicio escolar, este proyecto les permitió reconocerse como parte activa de su territorio y valorar aún más la herencia cultural ticuna. La experiencia en Macedonia nos mostró que la cartografía social va mucho más allá de trazar un mapa. Es un ejercicio de memoria, de reconocimiento y de dignificación del territorio indígena. A través de este proyecto, comprendimos que el territorio no puede reducirse a sus coordenadas geográficas. El río Amazonas, la Maloca, la selva y la escuela son símbolos que sostienen la vida de la comunidad ticuna, conectando lo material con lo espiritual. Este ejercicio nos permitió visibilizar que, aunque la comunidad enfrenta retos de aislamiento y limitaciones en servicios, posee una gran riqueza cultural y espiritual que la fortalece y la proyecta hacia el futuro. Los estudiantes descubrieron que son actores activos en la construcción de su territorio y que el diálogo entre saberes ancestrales y conocimientos académicos no es una opción, sino una necesidad para caminar hacia un futuro más justo, inclusivo y sostenible. En conclusión, cartografiar Macedonia fue un acto de reconocimiento y resistencia. Reconocer la historia, valorar los saberes y proyectar un territorio digno para las nuevas generaciones ticuna.